Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy les quería hablar de cómo es que respiramos, ¿sí? ¿Qué relación hay entre el volumen del tórax y la presión del tórax? ¿Por qué es importante esto para la mecánica respiratoria? ¿Y qué rol desempeñan esos cambios de presión del tórax en la mecánica respiratoria? Entonces esto lo vamos a ver con un modelo de sistema respiratorio. Fíjense, el globo representa el pulmón y el émbolo de la jeringa es el diafragma. Entonces inspira por tracción del diafragma y expira por retroceso elástico del pulmón. Entonces, ¿qué relación hay entre el volumen y la presión del tórax? Esto lo vamos a ver utilizando basándonos en una ley física que es la ley de Boyle-Mariotte, que es la ley que relaciona la presión y el volumen. Nosotros en este caso no vamos a modificar la presión, sino vamos a hacer como ocurre en la parte respiratoria, vamos a modificar el volumen. Entonces, modificando el volumen de la jeringa, podemos registrar los cambios de presión que hay, ¿no? Entonces, veamos una gráfica obtenida con ese modelo, y acá tenemos en el eje vertical la presión y en el eje horizontal el volumen. Fíjense que cuando aumenta el volumen, o sea, cuando tiramos del émbolo de la jeringa, la presión disminuye. Por el contrario, cuando disminuimos el volumen porque presionamos el émbolo, la presión dentro de la jeringa aumenta. Esto es muy parecido a lo que pasa dentro del pulmón o de las vías aéreas. Cuando los músculos inspiratorios traccionan, agrandan el volumen del tórax, la presión disminuye. Cuando expiramos, disminuye el volumen, digamos, y la presión aumenta. Entonces, estos músculos respiratorios lo que hacen es modificar el volumen del tórax y con ello generan cambios en la presión intratorácica. O sea, así establecen un gradiente de presión, una diferencia de presión entre los pulmones y las vías aéreas y la atmósfera. Entonces, ¿qué rol desempeñan esos cambios de presión en la fisiología respiratoria? O sea, en definitiva, ¿por qué hay flujo de aire entre los pulmones y las vías aéreas y la atmósfera? Y esto lo vamos a ver basándonos también en otra ley física, que es la ley de Poiseuille, que es muy parecida a la ley de Ohm y también recibe el nombre de principio fisiológico de fuerza-flujo. Entonces vamos a ver qué nos dice esta ley de Poiseuille o este principio de presión-flujo. Lo que establece es que para que haya flujo o caudal, en este caso de aire, ¿no?, debería haber una diferencia de presión o un gradiente de presión. Cuanto más grande es ese gradiente de presión, más flujo, y es inversamente proporcional a la resistencia. Para definirlo de manera simple, la resistencia es todo lo que se opone al flujo. Entonces, si aplicamos esta ley a la inspiración, vamos a ver que el flujo inspiratorio depende en relación directa con el gradiente de presión o diferencia de presión que hay, que esta va a estar dada por la presión atmosférica, que en ese caso es la presión mayor, y por la presión que hay dentro del pulmón, o sea, por la presión alveolar, que va a ser la presión menor. Cuanto más diferencia hay entre los dos, más gradiente y por lo tanto más flujo. Lo que se opone a eso es la resistencia inspiratoria. La mayor parte de esa resistencia inspiratoria está dada en la cavidad nasal, o sea, es dentro de la cabeza aparece la resistencia esta. Si aplicamos la misma ley pero al flujo expiratorio, podríamos decir que ese flujo expiratorio es proporcional a la diferencia de presión que hay, en este caso entre la presión mayor, que va a ser la del alvéolo, la presión que hay adentro del pulmón, y la presión menor, que es la presión que hay en la atmósfera. Cuanto mayor diferencia de presión hay entre los alvéolos y la atmósfera, más flujo expiratorio va a haber. Y lo que se opone a ese flujo expiratorio, que es la resistencia expiratoria, en este caso va a estar dada por lo que se conoce como resistencia que se agrega, en este caso, digamos, una resistencia dinámica, que está dada porque hay vías aéreas que se colapsan. Piense que cuando el volumen del tórax disminuye, todo lo que no tiene cartílago completo, como es, digamos, lo que pasa en la tráquea, tiende a colapsarse, ¿eh?
Entonces, la segunda conclusión podríamos decir que es que la diferencia del gradiente de presión entre los pulmones y la atmósfera es responsable del flujo, ¿tá? Del flujo de aire, de que haya intercambio de aire entre los pulmones, vías aéreas y la atmósfera. Entonces, para cerrar el tema podríamos decir que ¿qué es lo que hacen los músculos respiratorios? Modifican el volumen del tórax. Eso hace que cambie la presión adentro del tórax, la presión intratorácica, por ejemplo la presión pleural. Esto sabemos que ocurre así gracias a la ley de Boyle. Y esos cambios de presión dentro del tórax lo que generan es un gradiente de presión entre los pulmones y la atmósfera. Y de acuerdo a la ley de Poiseuille, sabemos que es lo que se establece que haya flujo entonces entre las vías aéreas y la atmósfera. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Fisiología Virtual. Suerte.